Bienvenidos a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es un honor tenerles una vez más en este espacio donde la palabra de Dios es nuestra única brújula y la profecía bíblica nuestra única guía. Hoy continuamos con la serie, La síntesis general del conflicto de los siglos, basada en la obra Cumbre de Elena de White. 52 programas de análisis profundo, bíblico y pastoral de las verdades más urgentes que esta humanidad necesita escuchar antes de que el gran conflicto llegue a su desenlace definitivo. Para dirigir este espacio tan especial, Radio Perspectiva Bíblica Mundial tiene el privilegio de contar con la voz pastoral y profética de nuestro director general, el pastor José Barito. A continuación, queda con ustedes nuestro orador. Una vez más, saludos queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Esta señal que viene de lo alto continúa llegando hasta donde usted se encuentra, desde Venezuela para el mundo entero, con el propósito inquebrantable de iluminar cada corazón con la verdad eterna de la palabra de Dios. Le saluda con todo el amor de Cristo su servidor, el pastor José Barito, director general de esta emisora. Hoy, distinguidos oyentes, traemos un capítulo que lleva en su propio nombre una imagen luminosa. Sí, el lucero de la Reforma. Un lucero es esa estrella brillante que aparece en el horizonte antes del amanecer, cuando la noche aún no ha terminado del todo, pero ya anuncia que la luz viene en camino. Y eso fue exactamente lo que representó para la historia espiritual del mundo el hombre del que hablaremos hoy. Hablaremos de John Wycliffe, el lucero de la Reforma protestante. Señores, hagamos un preámbulo para seguir el hilo conductor de esta serie. Queridos oyentes, en cada programa de esta serie hemos sido testigos de cómo Dios ha ido tejiendo a lo largo de los siglos un plan soberano para preservar su verdad y hacer llegar su luz al mundo. Vimos el llanto de Jesús sobre Jerusalén y el destino predicho del mundo. Admiramos la fe inquebrantable de los mártires de las catacumbas. También contemplamos cómo las tinieblas cubrieron la tierra cuando la Biblia fue encadenada. Y en el capítulo anterior nos llenamos de esperanza al conocer a los fieles valdenses, esos grandes portaantorchas que en las montañas de los Alpes preservaron la llama de la verdad cuando todo parecía oscuridad. Pero hoy, esa llama da un salto histórico extraordinario, porque la antorcha que los valdenses mantuvieron encendida en los valles alpinos llegó a las manos de un profesor de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que la tomaría y la elevaría tan alto que su resplandor alcanzaría a toda Europa. Ese hombre fue John Wycliffe, y con él comienza formalmente el amanecer de la Reforma protestante. Ahora, hagamos una introducción a este capítulo 5 de nuestra serie. Imagínense el siglo XIV en Europa. Las tinieblas espirituales que describimos en capítulos anteriores siguen siendo densas y opresivas. La Biblia sigue siendo un libro prohibido para el pueblo común. La autoridad del papado se ejerce con mano de hierro sobre las conciencias de millones de personas. Los reyes mismos tiemblan ante la amenaza de la excomunión. El mundo espiritual está sumido en lo que la historia llama con toda propiedad la Edad Media. Sí, una edad que podemos llamar la Edad del Medio, la época del intermedio, el paréntesis oscuro entre la luz del Nuevo Testamento y el amanecer que está por venir. Y es en ese escenario donde aparece John Wycliffe, no en las montañas remotas como los valdenses,
sino en el corazón mismo de la vida académica e intelectual de Inglaterra, la Universidad de Oxford. Un hombre de formación brillante, de mente aguda, de corazón comprometido con la verdad. Y un hombre a quien Dios había señalado para una misión que cambiaría el curso de la historia. Su obra más grande, oyentes, no fue un sermón ni un tratado teológico. Fue algo tan sencillo y tan revolucionario al mismo tiempo que apenas podemos comprenderlo hoy. Y eso fue traducir la Biblia al inglés. Poner la palabra de Dios en manos del pueblo común y al hacerlo encender una luz que, como lo describiría Elena de White, jamás se extinguiría. Ahora veamos la base bíblica. Veamos la base bíblica para sustentar este trabajo, este capítulo. La lectura bíblica la conseguimos en el libro de Isaías, capítulo 60, versos del 1 al 2. Dice las Santas Escrituras, abro comillas: levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cierro comillas. Caramba, miren, estas palabras del profeta Isaías, escritas siglo antes del nacimiento de Cristo, resuenan con una actualidad asombrosa cuando las colocamos sobre el telón del fondo de la Edad Media. Las tinieblas cubrieron la tierra, la oscuridad cayó sobre los pueblos, pero la promesa divina es indestructible. Dice: sobre ti nacerá Jehová y su gloria será vista. Así dice Isaías 60, del versículo 1 al 2. Así es, miren, eso fue lo que ocurrió con Wycliffe. En medio de la más densa oscuridad espiritual, Dios levantó a un hombre y dijo: levántate, resplandece. Y Wycliffe respondió a ese llamado con toda su vida, con toda su inteligencia, su valentía y su fe. No porque fuera un superhombre, sino porque un Dios soberano había puesto en su boca la palabra de verdad y una custodia a su alrededor para que esa palabra llegara al pueblo. Ahora veamos la gema de reflexión de la autora del Conflicto de los Siglos, Elena de White. Eso está registrado en El Conflicto de los Siglos, página 99 a la 100. Abro comillas. Dios le había señalado a Wycliffe su obra, puso en su boca la palabra de verdad y colocó una custodia en derredor suyo para que esa palabra llegase a oídos del pueblo. Su vida fue protegida y su obra continuó hasta que hubo echado los cimientos para la grandiosa obra de la Reforma. Wycliffe surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y superstición. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera atenerse. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Con todo, en el sistema de verdad que presentó hubo tal unidad y perfección que no pudieron superarlo los reformadores que le siguieron, y algunos de ellos no lo igualaron ni siquiera, ni aún 100 años más tarde. Echó cimientos tan hondos y amplios y dejó una estructura tan exacta y firme que no necesitaron hacer modificaciones los que le sucedieron en la causa. Cierro comillas. Como les dije, Ellen White, El Conflicto de los Siglos, página 99 a la página 100. Qué elogio tan solemne y extraordinario hace Elena de White de este hombre, comparado con Juan el Bautista, aquel que preparó el camino para la primera venida de Cristo.
Wycliffe preparó el camino para el gran renacimiento espiritual de la Reforma, y los cimientos que echó fueron tan sólidos que los reformadores que le siguieron 100 años después no necesitaron modificarlos. Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, todos construyeron sobre lo que Wycliffe plantó. Ahora, ¿qué comentario y síntesis podemos extraer de este capítulo? Bueno, que es verdaderamente emocionante recorrer este capítulo de la historia de la Reforma Protestante y resaltar la obra de quien ha sido llamado la estrella matutina de la Reforma o el lucero de la Reforma, John Wycliffe, quien fuera profesor de teología en la Universidad de Oxford, predicador valiente, pensador incisivo y sobre todo un hombre de Dios en el más pleno sentido de la expresión. La mayor obra de su vida fue sin duda la traducción completa de la Biblia al idioma inglés. En una época en que la escritura existía únicamente en latín, lengua que solo el clero y los académicos podían leer, Wycliffe se propuso la obra titánica de ponerla en las manos del pueblo común. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esa empresa. La oposición de Roma era feroz, las presiones políticas eran inmensas, su propia salud en los últimos años de su vida era precaria, pero, siempre un pero, consiguió su objetivo y al hacerlo iluminó a Inglaterra con una luz que jamás se extinguiría. Pero la obra de Wycliffe no se limitó a la traducción de la Biblia. Formó también a los llamados pobres sacerdotes, un grupo de predicadores itinerantes que recorrerían toda Inglaterra, llevando al pueblo la palabra de Dios en su propio idioma. Sus escritos teológicos circularon no solo por las islas británicas, sino por toda Europa continental, encendiendo corazones y preparando el terreno para la gran reforma del siglo XVI. Y fíjense ustedes que John Hus, en Bohemia, fue directamente influenciado por los escritos de Wycliffe y a través de Hus, esa influencia llegó hasta el propio Martín Lutero. Roma intentó una y otra vez silenciar la voz de Wycliffe. Se le ordenó comparecer ante el tribunal papal. Se le sometió a presiones y amenazas de todo tipo. Pero los planes de Dios eran diferentes para este envejecido reformador. Wycliffe fue llamado al descanso eterno sin que sus enemigos pudieran hacerle mal alguno en vida. Y aquí viene uno de los episodios más extraños y reveladores de toda esta historia. Los papistas, incapaces de acallarlo en vida, desahogaron su odio 40 años después de su muerte. Por el decreto del Concilio de Constanza, sus huesos fueron exhumados, quemados públicamente y las cenizas arrojadas al río Swift. Pero este río llevó esas cenizas al mar y el mar las esparció por el mundo entero. Y así, lo que sus enemigos quisieron que fuera un acto de destrucción y humillación, se convirtió en el símbolo perfecto de la obra de su vida. La verdad que Wycliffe había predicado y escrito no podía ser contenida. Como sus cenizas en el mar, el evangelio que proclamó se esparció por el mundo entero y no hubo poder humano que pudiera detenerlo. Por eso, nuestra prolífica escritora del conflicto de los siglos, Ellen de White, concluye este capítulo con una frase de una profundidad conmovedora. Ella dijo: una mano divina estaba preparando el camino de la gran reforma. Así es, se abría una puerta que nadie sería capaz de cerrar. Ahora, ¿qué aplicación nos deja este relato para nuestro tiempo? Sí, vamos a contemporizar esto como lo hacemos, siempre lo hemos hecho. Queridos oyentes, la vida de John Wycliffe nos lanza hoy un desafío personal e ineludible.
Sí, este hombre vivió en uno de los periodos más hostiles para la verdad que haya conocido la historia. Las fuerzas en su contra eran enormes. La institución religiosa más poderosa del mundo, el papado, el peso de siglos de tradición, la amenaza constante de la persecución, y sin embargo no cayó, no negoció, no cedió, tomó la antorcha y la llevó tan lejos como sus fuerzas se lo permitieron. Hoy no hay inquisición que nos persiga, no hay papas que nos convoquen a juicio, por lo menos hasta el día de hoy. Tenemos libertad de predicar, a excepción de la Ventana 1040, donde están los ultraortodoxos más radicales del planeta. Tenemos también el privilegio de publicar, de transmitir la palabra de Dios por radio, por internet, por todos los medios disponibles habidos y por haber. Y frente a esa libertad tan costosamente ganada con la sangre de hombres como Wycliffe, la pregunta sería inevitable para todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esa bendición que hoy tenemos en pleno siglo XXI? Así es, este ejemplo de testificación pura, valiente, sin condiciones ni acuerdos con los sistemas del mundo, debe animarnos hoy a hacer luz en un mundo que perece en las tinieblas de la desesperación y la angustia. Debemos tomar la antorcha de la verdad, levantar el estandarte de la cruz de Cristo y anunciarle al mundo el evangelio eterno. La mano divina que preparó el camino de la reforma sigue activa hoy, porque es un solo espíritu, y en ese espíritu no hay mudanza ni sombra de variación, porque es eterno, porque es la tercera persona de la deidad. Ese espíritu sigue levantando hombres y mujeres, emisoras de radio, ministerios, iglesias, ministerios de sostén propio, para que la luz resplandezca. Y usted, oyente querido, es parte de ese plan. Considérese como parte de ese plan. No se excluya, porque aquí nadie tiene privilegio alguno. Todos fuimos llamados por Dios. La aplicación de este capítulo no puede ser más directa ni más personal. Jesús contó una parábola, recuerden siempre esa parábola, que el tiempo de hoy convierte en una advertencia de una urgencia que estremece. Un hombre entregó talentos a sus siervos antes de partir en un largo viaje. 2 de ellos salieron, trabajaron, arriesgaron y multiplicaron lo que habían recibido. Pero el tercero hizo algo que a primera vista puede parecer prudente y hasta razonable. ¿Qué hizo este tercero? Pues tomó su talento, cavó un hoyo en la tierra y lo enterró, lo guardó, lo protegió y se aseguró de no perderlo. Pero oigan bien, oigan esto. Cuando el Señor regresó, ese siervo fue el único que escuchó las palabras más devastadoras que pueden caer sobre un corazón que creyó estar haciendo lo correcto. ¿Cuáles fueron esas palabras? Abro comillas: siervo malo y negligente. Mateo 25:26. Lean la parábola completa. Pues miren, este siervo no perdió el talento, lo tenía intacto, lo había cuidado con esmero, pero lo había enterrado. Y enterrar la verdad, guardarla para uno mismo, protegerla dentro de los muros de la congregación o de su hogar, sin llevarla al mundo que la necesita, es exactamente la misma negligencia que el Señor condena en esa parábola. Y es tener la verdad y no entregarla. Por eso no es prudencia, eso es traición. Y hoy, distinguidos oyentes, ese siervo tiene un rostro que muchos de nosotros conocemos bien. Es el creyente adventista que sabe la verdad del sábado, pero nunca se la ha compartido a su vecino. Es el miembro de iglesia que conoce el mensaje de los 3 ángeles, pero lo guarda como un tesoro privado para no incomodar a nadie.
es el que tiene en su biblioteca el conflicto de los siglos, pero nunca lo ha puesto en manos de alguien que lo necesita, inclusive ni siquiera lo ha leído. Es el que conoce la diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia, pero calla por miedo al que dirán o a sufrir las consecuencias de predicar ese mensaje. Pues ese siervo tiene el talento, pero lo tiene enterrado. No olviden, el Señor viene a pedir cuentas. Recuerden siempre la parábola al final, siempre el Señor viene a pedir cuentas. Pero hay algo aún más urgente que necesitamos decir hoy. Sí, aprovechando este espacio, esta oportunidad a través de esta importante serie sobre la síntesis general del conflicto de los siglos. Y lo decimos con el amor que exige la gravedad del momento. Hay dentro del pueblo remanente una corriente silenciosa pero peligrosa de creyentes que están coqueteando con Roma y con las presiones del mundo, cosa de la que no hizo Wycliffe, que están cediendo milímetro a milímetro, decisión tras decisión. La identidad profética que les costó a sus antepasados en la fe todo lo que un ser humano puede perder, los están negociando, los están cediendo. Que guardan el sábado en casa pero no lo proclaman afuera, que conocen las profecías pero prefieren hablar de cualquier otra cosa para no generar fricciones, que han decidido que la unidad con el mundo vale más que la fidelidad a la palabra de Dios, que han enterrado el talento con mucho cuidado, mucha educación y mucha diplomacia religiosa, y que el día que el Señor regrese encontrarán intacto lo que recibieron sin ningún fruto de presentar. A ese creyente va dirigido este llamado hoy, no con espíritu de condenación, sino con la urgencia del amor que no puede permanecer callado un minuto más. Recuerde quienes fueron sus antepasados en la fe. Recuerde a los valdenses que caminaron los Alpes con la palabra de Dios escondida entre su ropa. Recuerde a los pioneros adventistas que predicaron el mensaje del tercer ángel cuando era impopular, cuando era ridiculizado, cuando, costaba la exclusión social y la burla de la cristiandad establecida. Recuerde a los reformadores que pusieron su vida en la balanza antes que su reputación. Entonces pregúntese con honestidad, ¿qué diría hoy Lutero si viera a sus herederos espirituales guardando silencio para no incomodar a Roma? ¿Qué dirían los valdenses si vieran al pueblo remanente adoptando los métodos y los criterios del sistema que persiguió a sus padres? ¿Qué dirían? La Escritura no deja espacio para la ambigüedad en este punto. Jesús lo dijo con una claridad que ninguna presión cultural puede diluir. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Solo registra Mateo 12:30. No hay neutralidad en el gran conflicto, señores. No hay zona segura entre la fidelidad y la apostasía. Cada decisión de callar cuando se debería hablar. Cada concesión al espíritu del mundo para encajar mejor. Cada vez que se guarda el talento en lugar de invertirlo, es un paso en la dirección equivocada. Y los pasos en la dirección equivocada, cuando se dan con suficiente regularidad, llevan muy lejos de donde uno comienza. También recordemos el apóstol Pablo escribiendo desde una cárcel romana, sabiendo que le esperaba la decapitación. Dejó las palabras que todo creyente del tiempo final necesita tatuar en su corazón. ¿Cuáles fueron esas palabras? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Solo registra segunda de Timoteo capítulo 4 del 7 al 8. No dijo que había sido popular, no dijo que había sido aceptado, no dijo que había logrado que todos estuvieran de acuerdo con él, no. Dijo que había guardado la fe, que había permanecido fiel, que había llegado al final sin haber enterrado el talento. Y ese es el llamado de este capítulo.
Ese es el llamado de esta serie. Es el llamado que está haciendo Radio Perspectiva Bíblica Mundial a cada oyente que nos escucha hoy. Señores, manténganse fiel, cueste lo que cueste. Cueste la amistad que se pierda, cueste la posición eclesiástica que se sacrifique, cueste la aprobación del mundo que se renuncia, cueste la comodidad de guardar silencio que se abandona, porque el que viene a pedir cuentas no preguntará cuántos amigos conservaste ni cuántas críticas evitaste. Preguntará qué hiciste con lo que recibiste. Y la única respuesta que puede llenar el corazón de paz en ese momento es la misma que dieron los siervos fieles de la parábola. Señor, tu talento ha ganado otros talentos. Mateo 25:20. Entonces salga, hable, entregue, comparta. Únase a la página impresa, conviértase en un colportor del tiempo final, porque el Señor viene y cuando venga que nos encuentre trabajando, no enterrando. Entonces, que la vida de Wycliffe le inspire a ser en su esfera de influencia un lucero. No tiene que ser el lucero de una nación ni el lucero de un siglo. Sea el lucero de su familia, de su vecindario, de su lugar de trabajo, de su entorno. Levántese, resplandezca, porque la luz ha venido y la gloria de Jehová ha nacido sobre usted. Entonces hagamos con todo ello las 3 preguntas para la reflexión personal. Sí. La primera es, ¿cuál fue la mayor obra de Wycliffe en su vida? ¿Por qué esa obra fue tan revolucionaria para su tiempo? ¿Y qué nos dice sobre el poder transformador de poner la palabra de Dios en manos del pueblo? La segunda es, ¿qué influencia tuvieron los escritos de Wycliffe en la Europa continental? ¿Cómo puede un solo hombre fiel a Dios generar una cadena de influencias que alcanza a generaciones enteras, incluso siglos después de su muerte? Y la tercera es, ¿qué lección práctica de la vida de Wycliffe puede usted aplicar a su propia vida y a la vida de la iglesia de este siglo que hoy pisamos? ¿Qué forma de fidelidad valiente le está pidiendo Dios a usted hoy? Señores, reflexionen todas estas preguntas con oración. Permite que la historia de este gran hombre de Dios, le hable directamente y le mueva la acción. Y cierro el programa con las siguientes palabras. Queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hemos llegado al final de este apasionante capítulo. El lucero de la Reforma nos ha recordado hoy que Dios siempre tiene a sus hombres y mujeres listos para el momento que la historia requiere, que ninguna oscuridad es tan densa que la luz de la verdad no pueda penetrar, y que una sola vida entregada totalmente a Dios puede cambiar el curso de la historia. La serie continúa y lo que viene es aún más emocionante. Seguiremos recorriendo las vidas de los grandes reformadores que sucedieron a Wycliffe, como Juan Hus, Lutero y Calvino, y otros más, cada uno llevando la antorcha un poco más lejos, preparando el camino para el cumplimiento final de las profecías. No se pierda el próximo programa. Le garantizamos que cada capítulo que estudiemos le acercará más a comprender los tiempos que vivimos y el llamado de Dios sobre su vida. Que el mismo Dios que señaló a Wycliffe su obra, le señale también a usted la suya. Que ponga en su boca la palabra de verdad y le dé valentía para proclamarla sin condiciones ni compromiso. Hasta la próxima transmisión. Aquí su servidor en la fe, el pastor José Barit. Levántese, resplandezca, porque su luz ha venido. Y termino, Isaías capítulo 60, verso 1. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que Dios les bendiga.
Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que las verdades compartidas hoy hayan llegado a su corazón con la fuerza y la profundidad que el Espíritu Santo quiso darles. Recuerde que esta es solo una entrega más de nuestra serie, la síntesis general del conflicto de los siglos. No se pierda el próximo programa, porque cada capítulo es una pieza más en la construcción del discernimiento espiritual que usted necesita para los tiempos que se avecinan. En nombre de toda la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hasta un próximo encuentro. Que el Señor les guarde, les bendiga y les mantenga firmes en su verdad. Hasta pronto.